Buenas, mi nombre es Divet Cadenas, estudiante de Comercio Exterior del quinto semestre. Esta es la cátedra de Derecho Internacional y hoy le voy a hablar sobre arbitraje comercial internacional. Para poder comprender cómo funciona y estudiar las consecuencias jurídicas que implica el arbitraje comercial internacional, es necesario que entendamos qué es este y lo que abarca. Hoy en día, se entiende por comercio internacional el intercambio de mercancías y productos entre proveedores y consumidores de dos o más mercados nacionales o países distintos. Podemos analizar el comercio internacional desde varios puntos de vista, tanto económicos como políticos. El comercio internacional se encuentra regulado por el derecho mercantil en dos niveles, el nacional e internacional, abarcando conceptos como los exportadores e importadores y un sistema de balanza comercial o un sistema por el cual podemos ver las entradas y salidas de diversas mercancías contemplando productos y servicios. Ante la creciente economía sobre el comercio internacional es necesario estudiar las instituciones de arbitraje en esta materia y saber cómo funciona dentro del Estado. Por tanto, el presente capítulo el presente trabajo sobre arbitraje comercial nos va a hablar un poco sobre su naturaleza y sus conceptos. Los principios o antecedentes del arbitraje comercial los podemos encontrar en la Edad Antigua y en los países como Roma, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos de América, Francia y España, así como también en consulados y por supuesto en el desarrollo internacional. En la antigua Roma fue hasta Justiniano cuando un laudo podía ser ejecutado a condición de que ésta fuese aceptada por escrito o que transcurrieran 10 días, sin oposición. Sin embargo, una influencia directa para nuestro país proviene de España, por lo que nos enfocaremos principalmente en el antecedente de este país. El Estado se tuvo que ver en la necesidad de convertirse en la fuente productora de normas jurídicas y decisiones jurisdiccionales, por lo que el comercio tuvo que someterse a este. Sin embargo, el proceso arbitral se convirtió en una alternativa para resolver litigios derivados del comercio internacional, adquiriendo una mayor importancia a lo largo de los años. En la actualidad, el arbitraje es utilizado como un medio extrajudicial para resolver diferencias mediante la intervención de uno o más árbitros que derivan sus poderes de un acuerdo consensual de las partes que llevan a cabo la controversia. En pocas palabras, entonces el arbitraje internacional actualmente podría decirse que es una resolución de conflictos entre los estados soberanos inversionistas privados extranjeros que hoy en día ha cobrado mucho auge, especialmente en las últimas 2 décadas, entre las grandes transnacionales empresariales que han buscado proteger a toda costa sus capitales productivos o especulativos, los cuales han trascendido las fronteras de sus países de origen para buscar oportunidades de negocios principalmente en los países en vías de desarrollo, poseedores de grandes riquezas naturales en el mundo. Se trata ahora de conflictos entre un particular inversionista y un Estado, donde se discuten muchas veces cuestiones relativas a la soberanía, en tribunales que carecen de los poderes constitucionales para ello, que están constituidos por jueces formados por sistemas jurídicos totalmente ajenos al derecho del Estado demandado. Bajo principios de ese está el derecho internacional de inversiones, generalmente empleado para interpretar a conveniencia de las normas nacionales del Estado receptor de inversión. Todo esto surgió cuando se crea el problema de cómo proteger las empresas de los inversionistas frente a posible ejercicio de poderes soberanos por los gobiernos locales y también ante las posibles decisiones en su contra de parte de los poderes judiciales nacionales. Inicialmente, solo se contaba con el derecho internacional público, según el cual, ante alguna medida contraria a sus intereses, el inversionista extranjero podía demandar al Estado ante los tribunales locales o solicitar al Estado de su nacionalidad protección diplomática. No obstante, el surgimiento de las organizaciones internacionales de carácter privado y público como las Naciones Unidas
la Organización Mundial del Comercio, las Comisiones Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, entre otros, le permitió a los países desarrollados imponer a través de los mismos el criterio relativo de las necesidades de los mismos mecanismos especiales de la solución de controversias, que bajo el pretexto de la búsqueda de la imparcialidad y objetividad han logrado en la práctica imponer sus sistemas jurídicos y sus principios excesivamente protectores del inversionista. Podemos decir que Venezuela no ha escapado de esta ecuación, de este conflicto. Y prueba de ello son los más de 25 tratados bilaterales de inversión en vigor, así como su participación de acuerdos multilaterales relativos a la materia. Por mencionar solo algunos, la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias de Arbitrajes Extranjeras o Convenciones de Nueva York y el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados Nacionales de otros estados o convenios. Tales normas han permitido que algunas empresas transnacionales iniciaran recientemente una campaña de litigios internacionales en contra de nuestra nación, como reacción a las medidas soberanas que, en procura del control y el aprovechamiento en beneficio del pueblo de sus recursos naturales y estratégicos, se han emprendido. Para finalizar, podemos decir que en el medio de los dos extremos, tanto en arbitraje comercial, está la Corte Internacional de Justicia, es sucesora de la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de las Naciones. También juega un rol importante en la solución de estas controversias, pero no ya entre la empresa privada y un Estado, sino entre dos Estados soberanos. La diferencia fundamental de las instituciones con los centros de arbitraje modernos, los de hoy en día, que se conocen en disputas, consultas o controversias que les sean elevadas por los auténticos sujetos de derecho internacional, están los estados y las organizaciones de estado, e igualmente se trata de hacer una corte equilibrada y prestigiosa. Quiere decir, una corte neutral, ¿verdad? Que no se vaya, si es neutral, que no se vaya hacia ninguna parte, o sea, que no esté con ninguna de las partes. Para concluir, podemos decir que a través del arbitraje las empresas pueden, con el objeto de dirimir sus conflictos presente a futuros conflictos, acuerdan someterse a un determinado árbitro o institución arbitral y a las decisiones que estos adopten.